y de aquí forma lo que viene siendo las bases pues de la herencia, que ya se tenían ideas en el sentido de las teorías genéticas que ya vienen trabajando a la par. Entonces, este hallazgo de los investigadores antes mencionados, pues fue un boom, y a partir de aquí, pues no sé si se pueden imaginar un montón de aplicaciones que puede haber. Ahora bien, ya hablamos sobre la estructura, ya hablamos algo acerca de la historia, y nos preguntamos, ok, bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y bueno, quizá muchos ya sepamos que el ADN, el material hereditario, se encuentra en todos los seres vivos, específicamente en sus células. Y hablando de seres vivos, podemos hacer alusión a seres superiores o células muy bien desarrolladas como son los animales, los hongos, las plantas, ¿por qué no? Tienen sus diferencias, pero ambas coinciden y todos los seres vivos tienen eso en común, que contienen material hereditario. ¿Sí? Y que en estas células superiores se encuentran en el núcleo, tanto en animales como en plantas. Sin embargo, en bacterias vamos a encontrar que no tienen un núcleo, sino que tienen una estructura la cual condensa este material, y a eso se le llama nucleoide. Y aquí encontramos también material hereditario. Y esto es tan interesante porque todos los seres vivos contienen este material hereditario. Y es tanto que necesita estar estructurado, o sea, de una manera, de una naturaleza altamente organizada y empaquetada. Y entonces cuando nosotros estudiamos lo que viene siendo el núcleo que hay dentro de vamos a encontrar que este material hereditario, material genético, que igual y ahorita platicamos un tantito de lo que es genética, vamos a encontrarlo en forma de cromosomas, que es la forma más compacta que podemos encontrar ahí este material hereditario. Y bueno, para crear cromosomas se necesita proteínas que van a estar enrollando y super enrollando, como son algunas histonas, como son también la cromatina, entre algunas otras. Cabe señalar de esta diapositiva que los virus, a pesar de que no son considerados seres vivos porque no tienen funciones como los demás, lo característico, y hago énfasis porque pues los virus, como se dan cuenta, están de moda, sobre todo uno en particular que vamos a enfocarnos, también tiene material, tiene también ácidos nucleicos, pudiendo ser ADN o incluso ARN, el cual es mucho más sencillo que el mismo ADN. Entonces, partiendo de esto, podemos comprender que el ADN pues es algo que al estar en todos los seres vivos y seres que no son tan vivos, podemos comprender que debe ser algo muy importante. Ahora bien, si hablamos que tiene cromosomas, pues estos cromosomas son considerados parte de todo el material genético. ¿Y qué es el material genético? Pues bueno, el material genético es toda la cantidad de ácido nucleico que contiene un ser vivo. Llámese un ser humano, llámese un gatito, un perrito, o, ¿por qué no?, las plantas, bacterias. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué hace tan especial a esta molécula? ¿Cuáles son sus acciones? Para empezar, tiene toda la información genética. ¿Y qué es la información genética? La información genética es la que nos va a brindar las características individuales, las características fenotípicas, eso que podemos observar. Pero más allá del fenotipo, también nos dan características bioquímicas, funciones bioquímicas.
de la misma manera que fisiológicas. Es decir, todo nuestro funcionamiento está ahí, en esa información genética. Ahora, ¿qué tan grande es? ¿Cómo podemos dimensionar de lo que estamos hablando? Pues para empezar, este material genético en los humanos consta de 3,000 millones de bases, más de 3,000 millones de bases. Imaginemos un poco, si nosotros eso lo pudiéramos hacer en una hebra, esta hebra, si pudiéramos desarrollar todo el ADN que hay en nuestras células y desenrollarlo, estirarlo, tendríamos una hebra que mediría alrededor de 1,8 metros. Y en esa extensión tendríamos todas las instrucciones de las características, las funciones, es como la receta de la vida, pongámoslo de esa manera. Dentro de estas bases, de estos más de 3,000 millones, vamos a encontrar 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas en el humano. Y dentro de estos cromosomas, que no todos son genes, sino que hay regiones que sí lo son y regiones que no lo son, que no sirven, que están ahí para resguardar, para empaquetarse. Dentro de eso vamos a encontrar más de 20,000 genes, que son los responsables de conferir las características antes mencionadas. Entonces, eso es lo que lo hace especial. Sin embargo, no para ahí. ¿Qué otras funciones tiene? Bueno, ayuda al metabolismo celular, regula, comunica, ¿sí? Forma. Todo está basado y modulado a través del ADN. También tiene la facultad de replicarse, es decir, hacer copias de sí mismo. Y uno puede decir, ¿pero por qué o para qué? Bueno, necesitamos, como seres vivos, crecer, desarrollarnos y reproducirnos. He aquí la respuesta. Ya sea de manera asexual o de manera sexual, viene una reproducción celular o una reproducción individual. Y entonces toda esta serie de actividades bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo van a ser transmitidas y heredadas a nuestros hijos. Si esto no les crea curiosidad o les hace un boom, ¿qué sería, no? Además de esto, tiene la facultad de codificar. ¿Y qué me refiero a codificar? Que en este material genético vamos a encontrar una serie de código, el cual va a ser transcrito y va a ser traducido para generar proteínas. Proteínas mismas que nos dan muchas funciones. Para empezar, el color de piel, el color y forma de los ojos, el cabello, nuestra estatura, nuestras funciones internas, tanto orgánicas como celulares y bioquímicas, etcétera, etcétera. Y por último, para no quedarnos aquí todo el ratote, las mutaciones. ¿Por qué mutaciones y por qué luego hacemos énfasis o no queremos hablar de mutaciones? Las mutaciones, en términos generales, son mal vistas. ¿Qué quiere decir? Una mutación no es buena. Sin embargo, cabe mencionar que gracias a las mutaciones nos pueden conferir algunas ventajas en un medio, en un entorno, en un medio ambiente. Y entonces estas mutaciones pueden ayudarnos a adaptarnos y con ellos evolucionar a través del tiempo. Entonces, las mutaciones no son del todo malignas, si bien son benignas también. Y lo mejor, que las que son benignas son las que son heredadas, son las que son transmitidas a través de generaciones. Ahí, si buscamos ahí en la literatura, vamos a encontrar muchos casos de esto que les digo. Entonces, esto es lo que hace el ADN, y quizás se me pasen ahí algunas cosas, pero en un contexto general es esto. Ahora bien, si ya hablamos un poco de lo que es la historia, de la importancia, cómo fue, cuándo fue, si ya hablamos en dónde lo encontramos, qué es lo que hace, cómo está conformado, ahora bien, los invito a poner en el chat. ¿Para qué sirve
estudiar el ADN. Antes de desarrollarlo, vayan escribiendo en el chat para qué consideran ustedes que es importante estudiar el ADN. ¿Para qué saberlo? Escríbanlo y en el transcurso vamos a ver de qué se trata. Si ya tenemos un contexto un tanto general, ahora sí podemos resolver la pregunta inicial. ¿Para qué sirve estudiar el ADN? Campos, muchísimos, ¿no? Yo puse aquí algunos ejemplos, no me dejarán mentir que hay muchos más, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de ellos, en la salud. ¿Para qué me sirve estudiar el ADN? Bueno, podemos contribuir en la salud, no solo al tratamiento de las enfermedades, sino que también al diagnóstico y, ¿por qué no?, a la predicción. Si hay una predisposición genética en nuestra familia, podemos predecir qué pudiera suceder y de esta manera tomar acciones, hábitos diferentes para evitar que haya una expresión de alguna enfermedad. Bueno, entenderemos que hay unas que son inevitables, pero con el uso de la tecnología, de esta tecnología, ya se puede trabajar en ello. Entonces, en el área de la salud, ahí está. Otra área, pues la agronomía. Y creo que esta área, pues, también es de suma importancia, puesto que la agronomía es la que nos va a proveer, pues, de lo que son los alimentos. Entonces, ¿cómo puede el ADN, el estudio del ADN, a esta área? Pues de diferentes formas. Para empezar, existen ya plantas, desde los 80, plantas que han sido transformadas y que pueden ayudar a controlar las plagas, ¿sí? Son plantas que ya están fortalecidas, que ya expresan proteínas que tienen toxinas para los insectos y que estas pueden controlar esas plagas que atacan los cultivos. También se puede aumentar el valor nutrimental de las mismas. Pueden ser resistentes a las sequías, pueden ser resistentes a inundaciones y, ¿por qué no? Podemos aumentar los rendimientos. Con ello, disminuir costos. Por ahí algunos dicen que esto quizá pueda acabar con el hambre del mundo. Bueno, es una idea un tanto interesante, ¿no? Habría que analizarlo más a fondo. Por otro lado está la ecología. La ecología podemos remediar algunos ecosistemas dañados, el suelo, el agua, el mismo aire, y incluso ya se está usando para aplicarlo a especies que están en peligro de extinción, para que éstas puedan reproducirse y evitar que se extingan. Entonces, ahí está, ¿no? Otra área en donde el ADN puede tener sus aplicaciones. Por otro lado está la medicina. Si ya hablamos de lo que es la salud, un tanto es similar a la medicina. Se pueden determinar casos de paternidad, por ejemplo, la medicina forense para determinar casos que con otras técnicas no son posibles, o por ejemplo, para cuando hay algún terremoto, se me ocurre, algún incendio, y no se puedan detectar quiénes son los que están ahí, o de quién es de quién era el cuerpo, entonces a través del ADN se pudiera determinar. También está la clonación, las vacunas, que es otro temita que ahí está de moda, ¿sí? Las vacunas, que creo que ya todos estamos vacunados, y si no, espero que ya se hayan vacunado. Y bueno, también en los fármacos, ¿no? Al diseño de fármacos hay algo que se llama farmacogenética, la cual puede ayudarnos a predecir qué tan efectivo es un fármaco o si nos va a afectar y a qué nivel. Biología molecular y biotecnología, que para mí van de la mano, una no es sin la otra, y que estas tienen aplicaciones muy grandes. Incluso está la biotecnología de colores,
Pueden ustedes ahí googlear, buscar, informarse y van a encontrar que hay biotecnología azul, biotecnología blanca, biotecnología roja, biotecnología verde. Y esto es hacia el enfoque hacia dónde se puede aplicar la biotecnología, ¿sí? Entonces, si nosotros comprendemos y sabemos sobre el ADN, creo que tenemos algo muy interesante, sobre todo para descubrir. Por último, pero no menos importante, y que en su momento fue algo ambicioso después de haber descubierto esa estructura, fue el proyecto del genoma humano. Y a través del estudio del genoma humano surgieron algunas otras ramas llamadas las ómicas, como la proteómica, la metabolómica, la genómica, y por otro lado también la bioinformática, la cual nos ayuda porque al ser tanta información de un individuo o de muchos de ellos, pues este tipo de matrices informáticas nos pueden ayudar a buscar información, a manejar toda esa base de datos que existe. Entonces, este es un pequeño chapuzón a lo mucho que hay, a lo mucho que existe. Aplicaciones recientes, más dirigidas, ¿cuáles hay? Aquí igual puse algunos ejemplos, hay muchas más, créanme, y recientemente, que incluso hacen acreedores a un premio Nobel, es la técnica CRISPR-Cas9, que es una técnica de edición, copiado y pegado de genes de manera, ahora sí que dirigida, muy específica y comprobada. Entonces es algo que cuestiones de salud y de medicina ayuda bastante. Y en todo lo demás. Se encontraron también, no hace mucho, los genes que eran los propiciantes al cáncer de mama. Y con ello a otros cánceres como el cáncer de ovario o el cáncer de próstata. Entonces, si ya conocemos cuáles son los genes que están involucrados, se pueden aplicar técnicas, por ejemplo, como CRISPR o terapia génica para mejorar, para tratar, para diagnosticar, etcétera, etcétera. Entonces, también encontramos la terapia génica, la cual aplica este tipo de técnicas y que, como ustedes pueden deducir, es una terapia dirigida a los genes. Por otro lado, encontramos las vacunas, que como les decía, pues hoy en día aún vivimos parte de lo que es la pandemia y que son muy importantes. Creo que si en el descubrimiento de lo que es el ADN sería muy complicado hacerlo de una manera rápida y eficaz. Por otro lado están los transgénicos, ¿no? Todos estos organismos genéticamente modificados que nos van a ayudar a resolver problemáticas, como ya les mencionaba anteriormente. Problemáticas nutrimentales en plantas, de plagas, de costos, de reducción de espacios, de producción, de almacenamiento, de transporte, etcétera, etcétera. Hay un sinfín, créanme, a mí me gusta tanto, soy biotecnólogo y puedo pasarme aquí un montón de rato, pero bueno, no se trata de eso. Voy a hacer énfasis en los transgénicos y en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque les voy a hablar un poquito de cómo me he involucrado en ello. Los transgénicos, ya les mencionaba, y por otro lado el diagnóstico. El diagnóstico hoy en día, con lo que vivimos de la pandemia, ha sido clave para precisar si tenemos el virus, en este caso el SARS-CoV-2, y con ello determinar si existe la enfermedad del COVID-19. Entonces, en el diagnóstico, la técnica empleada, la técnica molecular PCR, es la técnica, hoy en día, la técnica de oro empleada para el diagnóstico de este virus. Entonces, démonos cuenta de las aplicaciones que pueden existir. No sé si quede ya más claro el para qué nos puede servir estudiar el ADN. Veo que hay algunos mensajes en el chat, igual al final los podemos considerar. Ya para terminar, un poquito, brevemente, no tardarme demasiado, no quiero que sea tedioso, dos cosas destacadas en las que he participado a través del conocimiento del ADN. Primero, ingeniería genética y transformación genética. Yo elaboré transformación genética
creé un gen, extraje un gen de una toxina para insectos, de invertebrados, y un marcador molecular. ¿Por qué? Brevemente les explico. La idea de este proyecto era transformar plantas recalcitrantes como es el frijol. Y entonces, estas plantas es difícil transformarlas a diferencia de otras que son muy sencillas. Entonces, una técnica nueva. Bombardear a través de biobalística en los meristemos apicales. El meristemo apical es la parte que va, la planta que va creciendo hacia arriba. Entonces, en embriones de frijol se hacía este bombardeo por biobalística con ADN exógeno para ser introducido y que la planta pudiera tomarlo como suyo y expresarlo. De aquí expresar algunas toxinas. Y los resultados fueron muy interesantes. Los podemos observar en estas imágenes. Esto que se ve en azul es un gen reportero. Se llama el gen GUS de la beta-glucuronidasa. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo aquí color azul, quiere decir que ese tejido fue transformado genéticamente. Entonces, tuvimos resultados muy importantes y que era posible esta técnica. Incluso aquí tenemos todo un brote en azul, todo un brote transformado a partir de una planta quimérica que tenía transgenes, en partes sí y en partes no. También vimos esto en raíces que están aquí. Sin embargo, lo malo de esto es que para ver este gen reportero teníamos que sacrificar este tejido. Y si era la única planta que pasó esto, pues ya quedó la evidencia. Pero teníamos que cambiar de gen reportero, porque esto teníamos que sacrificar a los tejidos. Entonces decidimos cambiar a un gen reportero, a un marcador molecular diferente. En este caso usamos el gen de la GFP, de la proteína verde fluorescente, el cual nos permite observar transformaciones genéticas sin necesidad de sacrificar al tejido. Para ello, tuve que diseñar esto que ven aquí, tuve que diseñar y fusionar dos genes, el de la delta-endotoxina para insectos y el marcador molecular de la GFP. Entonces fusioné en un cassette dos genes, los cuales yo quería expresar. Entonces surgió una duda, ¿y esto podrá servir? ¿No cambiará la estructura conformacional de la proteína? ¿No tendrán ruido? Entonces, con bioinformática se hizo un análisis y nos arrojó esto que ven aquí. Que por un lado está la GFP intacta y por otro lado está de la delta-endotoxina. Importante porque esta conformación estructural es la que se requiere para que en el insecto se adhiera y cree poros en su intestino. Si nosotros tuvimos esta predicción, pues dijimos, va, está muy bien. ¿Qué sigue? Pues probar. Y entonces se hicieron pruebas en capas de cebolla, monocapas de cebolla, se hicieron transformantes y como pueden observar aquí, se ve la fluorescencia en las paredes celulares. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que nuestro gen reportero funcionaba, que nuestra fusión funcionaba. ¿Qué seguía de aquí? Crecer plantas, hacer la transformación en plantas de frijol, ver si había fluorescencia, aquí podemos ver algunos meristemos que ahí estaban, y lo que seguía, pues sería darle de comer algunos insectos de prueba para determinar si realmente era tóxico o qué tan tóxico era, si esta fusión no inhibía esta actividad. Entonces, trabajé aquí en este proyecto, muy interesante, aprendí bastante, fue algo, ojalá se los pudiera explicar con palabras, fue algo muy, muy emocionante y motivante, lo que me dio pie a seguir en la ciencia y bueno, a seguir descubriendo cosas. Ahora bien, por otro lado, ¿qué se está haciendo? Actualmente, les decía, ojo con los virus, ojo con el diagnóstico. Actualmente, precisamente en nuestro laboratorio de Lania, hacemos detección de SARS-CoV-2, es decir, del virus. ¿Y cómo se realiza, cómo se lleva a cabo? Lo hice de una manera resumida y esquemática. Primero, se tiene que tomar una muestra con exudado nasofaríngeo, en donde se puede tomar tanto de garganta como de la misma nariz.
Una vez que se toma esta muestra con todas las precauciones para evitar contagiarnos, con toda, ahora sí que las indicaciones, una vez que se toma esto, se guarda en medio de transporte viral y después pasa a la etapa 2. La etapa 2 es la inactivación y la extracción del contenido en este caso del ARN, porque este virus tiene ARN, ¿sí? Vamos a llamarlo así, de los ácidos nucleicos. Entonces, se inactivan, se extraen, es decir, se purifican. Una vez que se tiene esto, el virus aquí ya está inactivado. ¿Por qué? Porque solo tenemos el material genético. Una vez hecho esto, se pasa a la penúltima etapa, diría yo. Y aquí es donde se emplean, como aquí también, algunas técnicas moleculares, como son la técnica de PCR. La técnica de PCR, ¿qué es y para qué sirve? Esta técnica se ayuda no solo de la muestra que nos proporciona, sino que también de algunas enzimas que van a hacer el trabajo, hacer amplificaciones. Pensémoslo de otra manera. Esta es una fotocopiadora molecular. Esta máquina que está aquí se llama termociclador. Por las condiciones en las que trabaja esta enzima y los reactivos, es una máquina que va a estar subiendo y bajando temperaturas, activando y desactivando el mecanismo de síntesis de estas enzimas. Entonces, lo que vamos a hacer que a partir de una cantidad muy pequeña de lo que viene siendo el ácido nucleico del virus, vamos a hacer copias de manera exponencial, de 1 a 2, de 2 a 4, y así sucesivamente hasta tener millones de copias, y que esto pueda ser detectado a través de un equipo que está adaptado para eso. Se utilizan fluoróforos, los cuales emiten una señal fluorescente que el equipo detecta, y entonces vemos señales. Si es así, queremos decir que hay presencia de ácido nucleico viral. Si no es así, podemos decir, no, no hay. Entonces se determina como un individuo negativo. Una vez hecho esto, que es la PCR, una técnica molecular hoy en día muy usada, sobre todo para el diagnóstico de SARS-CoV-2, se lleva a la última etapa. La última etapa consiste en analizar e interpretar los resultados que nos arroja la PCR. Haciendo esto, entonces ya tendríamos los resultados para poder reportar. Cabe mencionar que para todas estas etapas, hablando de lo técnico, pues también se requiere de la parte administrativa, que es muy importante. La parte administrativa es la que ordena a los pacientes, la que hace las citas, la que hace las llamadas, y quien al final va a reportar los resultados que se obtuvieron en el laboratorio. Entonces, veamos y regresemos, ¿no? Sin irnos, perdón si me fui mucho, pero les digo, me emociona bastante. Regresando a la pregunta inicial y ya para terminar. ¿Para qué me sirve estudiar el ADN? Espero sus comentarios, espero sus preguntas, y bueno, me despido, les agradezco con esta frase, que haciendo este trabajo, pues, le escribo. Entre más conozcas sobre el ADN, más comprenderás sobre el funcionamiento de la vida en diversas dimensiones, desde un nivel molecular hasta un nivel de biosfera. Gracias por su atención, espero sus preguntas y que el objetivo de motivarlos pues haya cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, Anthony. Creo que fue bastante clara, bastante interesante y con muchas aplicaciones. Sobre la pregunta que hiciste al inicio, tengo varias respuestas que me gustaría leer. La pregunta para los que se acaban de conectar es: ¿por qué o para qué es importante estudiar el ADN? La primera respuesta por Evelyn Elena Vega es: el ADN
el ADN puede ser útil para identificar o reconocer a los organismos. Por supuesto, de hecho hay algo que se llama la taxonomía, la filogenética, que hoy en día se utilizan marcadores moleculares para poder hacer comparaciones genéticas y poder hacer un taxón. Entonces, correcto, muy bien. Esa es otra de las aplicaciones. Sí, y José Luis Hernández Jiménez menciona para conocer algunas enfermedades. Por supuesto, ¿no? Algunas enfermedades que hoy en día pues nos aquejan. Cabe mencionar, por ejemplo, que gracias a la biotecnología, hoy tenemos en cada esquina, por así decirlo, insulina. Insulina que es creada a través de bacterias, ¿no? Y que nos funciona a los humanos para, en este caso, diabetes, que son dependientes de insulina, pacientes dependientes de insulina. Sí, claro. Otra respuesta es por Juan Manuel Valdés Acosta, que nos menciona, para conocer la información de cada una de las especies, tanto animales, plantas, virus, bacterias u otros organismos. Correcto, en efecto, ¿no? Parte de lo que estábamos ahí hablando y desarrollando. Muy bien. Tenemos otra participación por Gutiérrez González Esaú. Nos dice, para conocer las características de algunos seres vivos, por ejemplo, utilizarlo en la paleontología. Sí, para identificar, ¿no? Algunos restos que quizá no tengan ahí ni pie ni cabeza, pero nos ayuda a poder identificar o hacer, por ejemplo, algo que se llama genómica comparativa, la cual compara especies con base a su material genético. Y la última es de Vianey Natalí Benítez Sánchez, que nos dice, es importante para identificar la herencia de información en ciertos organismos. Por supuesto. Los factores, ¿no? Que ya hablábamos, cómo es que se van a heredar a través de la reproducción, ya sea celular o ya sea individual. Cada una de nuestras células se están reproduciendo y están pasando información de una a la otra. Muy bien. Sí, bueno, estas son las respuestas a la primera pregunta del chat, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. Como saben, pueden levantar la manita aquí en las reacciones o pueden escribir en el chat o hacerme alguna pregunta directamente abriendo su micrófono. A ver si entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Yo estoy segura que tienen muchas preguntas porque el tema fue bastante interesante, además que creo que fue bastante claro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, chicos, con confianza. Mira, ya tenemos la primera mano que es de Sherlyn. Adelante, Sherlyn. Buenas tardes, ¿sí me escucho? Claro. Mi pregunta es esta. Sabemos bien que se puede extraer ADN tanto de, por ejemplo, de los... ¿de dónde es más fácil obtener el ADN? A su experiencia, ¿de dónde se le ha hecho más fácil obtenerlo y de dónde es más fácil, de dónde es más puro y poder experimentar y tratar con él? Muy buena pregunta. Prácticamente todas las células, prácticamente todas las células contienen ADN. Entonces, puede ser desde la misma sangre, puede ser de la saliva, en las cuales hay células epiteliales. Entre mayor concentración de células haya, puede ser una mejor extracción. Sin embargo, hay otras partes que quizás sean difíciles, ¿no? Como son el cabello o las uñas, en donde son más proteínas que ADN. Entonces, tomándolo de esta manera, de cualquier célula del cuerpo se puede obtener ADN. Prácticamente el proceso de extracción sería el mismo. Va a depender de, ahora sí, las células, la composición estructural de las células. No es lo mismo las células animales que vegetales, ya que las vegetales nos van a presentar una pared celular que es más rígida en comparación de los animales. Sin embargo, por metodología se puede hacer una extracción. ¿Alguna otra pregunta, Shirley? Sí. Adelante.
¿de dónde se le ha hecho a usted más fácil poder investigar más sobre la ADN? Por ejemplo, ¿de dónde se le hace más fácil poder trabajar con él? ¿Mediante la sangre, la saliva o por dónde? En mi experiencia he trabajado más con plantas. He trabajado con bacterias y con plantas. Bacterias de diferente tipo, de Bacillus, así como de E. coli y diferentes plantas. Lo más sencillo en lo que yo he trabajado es con células bacterianas, con E. coli. ¿Por qué? Porque es una célula, es una bacteria que está sumamente estudiada. Entonces, para hacer clonación, para hacer corte de lesión de genes o expresión de genes, ahorita esta es la célula, ahora sí que más sencilla, por así decirlo. Ya si nos vamos a células superiores, como son de plantas o animales, son más complejas por su misma estructura y conformación. No es lo mismo trabajar con un cromosoma que trabajar con 23 pares. Si sobre todo queremos enfocarnos a un solo gen o algunos de ellos, entonces lo más sencillo en respuesta a tu pregunta, para mí serían las bacterias, con un solo cromosoma. Que se trabaja con plásmidos, que es una región todavía más pequeña que el mismo cromosoma. ¿Está claro, Shelly? ¿O tienes alguna otra pregunta? Me quedó claro, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden levantar su mano o abrir el micrófono. A ver, parece que no tienen dudas. Creo que todo les quedó Yo tengo claro. una duda, perdón. A ver, Juan Manuel. Ajá, Juan Manuel, adelante. No sé si se mencionó durante la llamada, ¿de dónde surgió el ADN? Pues, ¿cuál es la teoría del surgimiento? ¿Cómo surge? Es una pregunta interesante, incluso hay diferentes vertientes, ¿no? Hay teorías hasta teológicas, por ejemplo, que hablan sobre la vida. Si hablamos de la vida, pues vamos a hablar de esta molécula. Sin embargo, hay teorías, la teoría biosintética es la más adquirida o relacionada en la ciencia, puesto que si nosotros nos regresamos, ¿no? Voy a mover un poquito las diapositivas, si nos regresamos aquí, a dónde se encuentra, podemos entender quizá ese flujo de información. Tenemos a los seres superiores y más complejos, que son animales, hongos y plantas, y después vienen algunos protozoarios unicelulares, y antes de ellos están las bacterias, que son, como le respondía a la pregunta anterior, los seres se puede decir que más sencillos, ¿sí? Una maquinaria que cumple con todas las funciones, pero muy sencilla. Y luego, todos estos tienen condiciones de vida similares. Pero, ¿qué pasa con los virus? No sé si se han preguntado, ¿los virus están vivos o no lo están? ¿Y qué son los virus? Y ellos ya contienen material genético. Ahora, ¿de dónde lo tomaron y cómo surgieron? Entonces, la teoría biosintética nos habla de cómo en condiciones primitivas y bajo algunos elementos, reacciones químicas, temperaturas, electricidad, hace que se relacionen algunos elementos básicos que conforman la materia viva, o en este caso los ácidos nucleicos. Entonces de aquí surge que esto puede dar pie a una evolución de un ente. Si no lo llamamos un ser vivo, de un ente que quiera ordenarse y mejorar constantemente, ¿no? Entonces, si hablamos de evolución, lo podemos considerar de esta manera. Es una de las vertientes y que es una de las formas en que yo personalmente, pues, creo. No sé si respondí tu pregunta. Muy interesante. Sí, respondió mi pregunta. Hasta filosófica. Sí, bastante interesante. Creo que básicamente estuvo justo lo que se conoce hasta ahorita, ¿no? Con tu respuesta. Juan Manuel, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Con confianza, chicos. Aprovechen. Recuerden que esa es la última sesión que tenemos en este curso.
Antes de que se me olvide, ahorita les colocamos en el chat link para el registro, ¿ok? Ahorita se los agregamos. Entonces, bueno, continuando, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Recuerden que ninguna pregunta es mala, todas las preguntas son enriquecedoras para todos. ¿Preguntas? Creo que ya nadie tiene preguntas. Yo. Ah, mira, tenemos una de Evelyn. Adelante, Evelyn. ¿Usted se puede considerar un científico como tal? Me refiero a su área. Yo me considero que sí. Se trabaja en la ciencia, se aplica la ciencia y se forma. Entonces yo podría decir que sí. Quizá no el mejor, ni de los mejores, pero aporta un granito de arena. Y no solo a la ciencia, en este caso, pues también a la sociedad, a los jóvenes como ustedes. Entonces yo creo que el trabajo de un científico pues va más allá, ¿no? De no solo descubrir o hacerse preguntas y responderlas. Es mucho más complejo. Uh-huh. Gracias, Evelyn. Yo realmente, bueno, yo no estoy en la sesión de preguntas, pero yo creo que sí. Yo creo que Anthony, al igual que los demás compañeros que han presentado, son científicos, son excelentes científicos, puesto que están generando conocimiento científico, están haciendo ciencia y además están resolviendo problemas actuales en la sociedad. Y bueno, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Adelante, si tienen dudas, comentarios, anímense. ¿Ya nadie tiene preguntas? Ya pusieron en el chat, a ver, ya pusieron en el chat el link, ajá, y Blanca Llameros tiene una pregunta. Hablando de los virus, ¿surgen por sí solos o los virus se crean? Una muy buena pregunta. Adelante. Excelente, Anthony. excelente. Yo voy a hablar de lo que yo pienso y creo con base a la información que conozco, ¿no? Los virus existen de manera natural, eso no me cabe duda. Existen de manera natural y me atreveré a decir que también se pueden crear. ¿Por qué lo digo de esta manera? Chicos, si saben algo o un poco de informática, ustedes sabrán que hay virus que los mismos programadores diseñan, ¿no? Para crear antivirus. Hay un mercado. No dudo que se pudiera hacer algo así, no lo dudo. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿Cuál es el fin? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y bueno, aquí entran muchas cuestiones que la doctora Gladys es experta, ¿no? Biotecnológicas. Entonces, aguas con eso, ¿no? Por ahí hay otras vertientes a un uso negativo de todo esto que les acabo de mencionar. Pero pues no es el caso. Estamos en pro de... Muchas gracias. A ver, ya no hay preguntas en el chat. Creo que no hay preguntas tampoco en... Bueno, les recuerdo que esta plática se está transmitiendo por el Facebook de la Licenciatura en Biomedicina Ambiental y el Facebook de Laboratorio Lania. Entonces, al parecer tampoco hay preguntas ahí. No sé si alguien más de los asistentes tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Nadie? Tenemos tiempo, chicos, así es que con confianza. Bueno, creo que no hay preguntas. Igual, si ahorita tienen dudas, pueden escribirlas en el chat. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, también pueden escribirnos al correo de biomedicina, o si el maestro nos puede escribir su correo también en el chat por si quieren mandarle alguna pregunta que ahorita no se les ocurre, pero después, cuando estén en su casa en la noche, antes de dormir, se les ocurre alguna pregunta, también pueden escribirle. Recuerden que el correo de la licenciatura es biomedicina@uam.edu.mx, o pueden buscarnos en Facebook por si tienen alguna duda o alguna pregunta.
Bueno, entonces ya nadie tiene dudas, preguntas, comentarios de los que están aquí presentes en la reunión de Zoom para continuar con... Ok, el maestro Anthony ya puso su correo en el chat, anthony.ojeda@1.edu.mx. Por si alguien tiene alguna pregunta o duda al respecto, pueden escribirle con toda confianza. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya nadie tiene preguntas? ¿No? Bueno, como les decía al principio de la sesión, bueno, muchas gracias, Anthony, por la presentación. Creo que fue bastante interesante, muy dinámica, muy clara. Yo creo que por eso no tienen tantas preguntas, porque fue bastante clara. Y bueno, como les decía, este evento fue organizado en conjunto con la licenciatura en Biomedicina Ambiental Translacional y el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria. Tenemos conectado al doctor Iván Girón, que es el responsable del Laboratorio Lania, que nos va a dar unas palabras de agradecimiento, no de cierre porque todavía no cerramos el curso, pero bueno, les cedo la palabra. Hola Gladys, hola jóvenes, a todos los jóvenes que están conectados. Pues la verdad es que gratamente sorprendido por la participación, pero sobre todo por el nivel de preguntas. Realmente creo que los jóvenes que se han conectado a estas sesiones, pues realmente tienen la necesidad, la necesidad intelectual, ¿no? de saber, de conocer, de dudar, y por eso surgen estas cuestiones. Y déjenme decirles que hace ratito una de las alumnas, de las chicas, preguntaba que si se consideraba científico. Yo creo que el ser científico no es una manera de ver el mundo, es una manera de cómo se ve la vida, y yo creo que los que están conectados en estas sesiones pues son potenciales científicos, porque justamente están preguntándose continuamente cosas del día a día, cuestionando del por qué suceden las cosas, cuestionándose del por qué son así y no asá, etcétera. Eso es ya de entrada una de las características indispensables para iniciar una carrera científica. Es decir, ser científico es una filosofía de vida, es una filosofía de vida. Obviamente hay que desarrollar ciertas habilidades y destrezas, y para eso se creó el programa LIBAT, el programa en biomedicina ambiental. Se creó con el objetivo de promover la formación temprana de científicos, promover el inicio de la vida científica desde los primeros años de la licenciatura. Entonces, realmente este curso pues se formuló con el objetivo de atraer a jóvenes a incorporarse a carreras de índole científico, y en este sentido, pues la licenciatura en biomedicina ambiental translacional, pues es una, y voy a decirlo, creo que la mejor opción en el estado para desarrollar una vida científica. Entonces, pues la verdad es que yo espero que varios de los jóvenes que se conectaron a este curso, pues los podamos ver en el corto tiempo por los pasillos de nuestras instalaciones, porque dicho sea de paso, si no saben, el día de ayer se publicó la convocatoria para ingreso a licenciatura en la Universidad Autónoma de Nayarit.
Entonces, todos ustedes ya pueden accesar a la página de la universidad y ahí está ya la convocatoria. Dentro de las opciones, en la segunda hoja de la convocatoria, hay que decirlo, en la segunda hoja de la convocatoria, creo que somos la carrera número, ¿qué, Alma? Si me recuerdas, 60 y algo. Ya no Estamos recuerdo. En la primera línea de la segunda hoja. ¿Pero qué número es? ¿Qué numeral tenemos? Creo que sí es la 64, doctor. Creo que es pero estamos en la segunda hoja de la convocatoria, y ahí está ya la convocatoria, de tal manera que, bueno, quedan todos ustedes invitados a iniciar el proceso de selección para ingreso a la licenciatura, ¿no? Falta que se publique la convocatoria específica del programa, pero les adelanto que habrá dos fases: la fase de examen, el examen general que aplica la universidad, y además tendremos un curso propedéutico que básicamente es un proceso para pues conocer sus habilidades, sus destrezas, y sobre todo que ustedes ayudarlos. El curso propedéutico tendrá la finalidad de ayudarlos a que ustedes elijan correctamente la licenciatura, ¿verdad? Entonces, ya está publicada, todos pueden ya ir revisando la documentación que necesitan para ingreso a la licenciatura. Sin más preámbulo, bueno, yo sin mucho más que decir, agradezco a los profesores del programa LIBAT, agradezco a la doctora Karina Pérez, quien coordina en Nayarit el tema de vocaciones científicas, y como coordinador del laboratorio Lania, pues reiteramos, a nombre de mis compañeros, reitero la invitación a que nos visiten. Por ahí la maestra Gladys, ahorita hablaré con ella para darle algunos detalles, y bueno, cedo la palabra a la doctora Alma, no sin antes de verdad reconocer en todos los jóvenes que se conectaron a estas 3 sesiones el interés por este tipo de actividades que sin lugar a dudas fortalecen mucho a la juventud, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar viendo Netflix, prefieren estar aquí aprendiendo cosas nuevas y cosas que pueden cambiar el mundo, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias, es para mí un honor estar aquí con ustedes, y bueno, nuevamente gracias a todos los compañeros de la licenciatura y a el personal del laboratorio Lania, y felicito nuevamente a todos los jóvenes que se conectaron. Gracias, y cedo la palabra a la doctora Alma. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Sí, precisamente somos el número 66. Lo acabo de checar en el numeral de la convocatoria. Somos la primera línea de la segunda página y tenemos el número 66. Como bien lo dijo el doctor, ya se está trabajando la convocatoria específica. No creo que tarde muchos días en salir, y por ahí la estarán viendo compartida también en nuestras páginas, la licenciatura en biomedicina ambiental, y en la página de la universidad y del laboratorio Lania seguramente. Y bueno, pues como también lo mencionó el doctor, yo quisiera hablarles un poquito más de esta licenciatura, a la cual les hacemos una atenta invitación, al ver que realmente son chicos que como todos lo podemos observar, pues tienen esa inquietud, ¿no? De ser científicos. Esta licenciatura fue desarrollada precisamente para aprender a ser un investigador dentro de todas sus metas o visiones que tiene, dentro de la misma visión que tiene esta licenciatura. Una de ellas pues es fortalecer el conocimiento o el desarrollo de aptitudes y actitudes en los jóvenes para que en algún momento sean capaces de ingresar a posgrados de alta calidad o alta competitividad nacionales y por qué no internacionales, para que puedan desarrollarse como investigadores, y esa es la inquietud que tienen en ese momento, ¿verdad?
Y bueno, pues, ¿qué es esta licenciatura en biomedicina ambiental translacional? Que suena un nombre muy raro, rimbombante, no sé cómo decirle, pero déjenme les explico parte por parte. Esta licenciatura fue un programa, no sé si me escuchan, si hay mucho ruido de ambiente. Si ustedes no me escuchan, por favor me dicen, ¿sí? Veo también que tengo por aquí el letrerito de conexión inestable. Ustedes me comentan, por favor, si me detengo. ¿De acuerdo? ¿Podemos seguir? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Muchas gracias. Sí se escucha bien, Alma. Muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces esta licenciatura es un programa que es interdisciplinar. Ahorita les voy a explicar por qué decimos que es interdisciplinar. Nosotros consideramos que es muy innovador por el tipo de licenciatura que les estamos presentando, que también ahorita nos vamos a explicar por qué decimos eso. Aspiramos a hacer una licenciatura interinstitucional y altamente competitiva, que nace con el propósito precisamente de formar profesionales con capacidad de trasladar, de ahí el apellido de biomedicina ambiental translacional, con esa capacidad de trasladar el conocimiento adquirido o el conocimiento que se genere hacia el desarrollo de proyectos de intervención en problemáticas de salud ambiental, las cuales pues están relacionadas con la fisiología de los seres vivos, microorganismos, plantas, animales, incluidos nosotros, pero también con el grado de contaminación natural o antropogénica del ambiente, llámese aire, suelo, agua, alimentos y todas las matrices que constituyen este ambiente. Es decir, no solamente estudiar la biomedicina de forma tradicional, conociendo o estudiando la fisiología o el funcionamiento del cuerpo humano, del organismo, como parte fundamental del proceso de salud o enfermedad de un individuo, sino considerando la influencia de todo el ambiente y nuestra misma influencia como humanos, como organismos superiores dentro de la salud de ese ambiente, ¿verdad? Entonces, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de esta licenciatura? Pues el programa educativo del IVAT pretende analizar este fenómeno de salud e enfermedad, pero desde una visión ecocéntrica, haciendo uso y generando conocimiento científico de frontera para la identificación del estudio científico de problemas. Asimismo, proponiendo estrategias y aplicaciones tecnológicas innovadoras en la búsqueda de soluciones relacionadas con la salud del ambiente y de los seres vivos. ¿Qué quiere decir con una visión ecocéntrica? Como les estaba comentando, pues la biomedicina de forma tradicional se estudia desde el punto de vista del ser humano. En este estudio de la biomedicina en la licenciatura LIVAT, sacamos del centro del universo del estudio al humano y lo situamos en medio de todo el ecosistema. Entonces, el estudio de la biomedicina estará relacionado con la influencia o el entendimiento de las interacciones de los mismos humanos o de otros organismos con el ambiente, para entender precisamente las razones o el proceso de salud y enfermedad, pero visto desde un punto de vista en conjunto, no únicamente del ser humano. Y esto pues a razón de que en últimas fechas y ya desde hace tiempo también se ha venido viendo cómo la influencia del ambiente pues tiene gran importancia en la generación de enfermedades. Por ejemplo, el mismo cáncer, que es una enfermedad que comúnmente aqueja a gran parte de la población, ¿no? Y vemos que, o anteriormente cuando pensábamos en una enfermedad, pues únicamente pensábamos primeramente, mejor dicho, pensábamos en cuestiones del individuo, la genética, cómo vive su estilo de vida, pero no pensábamos realmente en esa influencia que tiene ese estilo de vida, la alimentación, inclusive microorganismos que cohabitan nuestro propio organismo y los metabolitos y sus mismas interacciones dentro de nuestro organismo como un conjunto de estudio para entender el proceso de una enfermedad. Y pues hemos visto ya con nuevos estudios que se han realizado que la mayoría de las enfermedades
degenerativas o enfermedades crónicas están propiciadas pues no únicamente por factores individuales, como pudiéramos pensar que es la carga genética, sino que están influenciadas precisamente por todo el ambiente en el que se desarrollan los organismos, inclusive factores socioculturales, como puede ser simplemente el estrés, ¿no?, con el que vive una persona. Todos esos factores pues serán objeto de estudio para entender este proceso de salud-enfermedad de todo el ambiente. ¿Por qué decimos que LIVAT es una licenciatura interdisciplinar? No podemos ubicar a la licenciatura LIVAT dentro de un área del conocimiento. Nosotros tenemos, para la comprensión del proceso precisamente salud, enfermedad y la influencia del ambiente, pues necesitamos estudiar no únicamente unidades de aprendizaje que se pudieran encontrar dentro del área de la salud, por ejemplo, ¿no?, sino que también necesitamos una visión que nos permita entender desde un punto de vista social, inclusive desde el punto de vista, por ejemplo, de áreas como el derecho, la sociología, la economía, algunas áreas administrativas también. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar en este mapa cómo la biomedicina se relaciona y para su estudio podemos encontrar algunas unidades de aprendizaje clásicas del área de la salud, como es la bioquímica, biología celular, biología molecular, inmunología, y ya empezamos a ingresar a unidades de aprendizaje pues más novedosas, como es la epigenética, ciencias como las que nos hablaba el maestro Anthony, la transcriptómica, la metabolómica, proteómica, que nos permitirán conocer o tener un conocimiento de frontera, conocimiento científico más reciente acerca de todos aquellos estudios y de todos aquellos avances tecnológicos que está propiciando la misma ciencia, ¿no? Además de estas unidades, pues tenemos contemplados también en el programa el estudio de unidades de aprendizaje como salud pública, epidemiología, biorremediación, ecotoxicología, un área que nosotros consideramos muy importante y poco explorada dentro de las áreas del conocimiento que hay en la misma universidad, como es la gestión de proyectos, la innovación tecnológica, el desarrollo de una mercadotecnia científica, conocimientos como de propiedad intelectual, bioinformática, desarrollo sustentable, estos tipos, neurología, por ejemplo, o neuroinmunoendocrinología, que son unidades de aprendizaje que conjuntan sus conocimientos para tener una visión multidisciplinaria del posible desarrollo y posibles soluciones de un problema que se está presentando en la salud de los organismos, ¿no?, o de los individuos. Por eso decimos que esta licenciatura está desarrollada bajo un tipo interdisciplinario, donde pretendemos que el estudio de un problema sea abordado a partir del conocimiento de múltiples áreas de la generación de este mismo conocimiento. Porque también decimos que la licenciatura es interinstitucional. Bueno, trabajamos bajo una modalidad mixta. La licenciatura es muy reciente, es de reciente incorporación a la universidad. Tenemos un semestre ya a partir de agosto del año pasado. Nuestra primera generación inició sus estudios dentro de esta licenciatura. Incluso ya han podido ellos recibir o empezaron recibiendo clases a partir de impartidas por investigadores o por profesores de otras instituciones, al igual que de nuestra propia institución, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y de otras instituciones, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, del Instituto de Politécnico Nacional,